buenos días, ¿cómo andan? En la clase de hoy vamos a continuar con el tema de máquinas de estados. Vamos a ver algunas de las aplicaciones o algunos circuitos bien populares que se pueden construir utilizando máquinas de estados finitos. En la clase de hoy el circuito que vamos a ver es un divisor por n. ¿El divisor por n en qué consiste? Bueno, básicamente lo que hace el divisor por n es toma una señal de reloj de referencia, como la que estoy dibujando en la pizarra, y lo que hace el divisor por n es dividir por n la frecuencia de esta señal de reloj de referencia. Supongamos que el divisor es por 3, ¿está bien? ¿Esto qué quiere decir? Que cada 3 ciclos de relojes de la señal original, es decir, 1, 2, 3, la señal de salida va a ser algo similar a esto. Es decir, que en la señal de salida vamos a tener un pulso por cada 3 pulsos de la señal original. Esto es lo que se conoce como divisor por n, donde n es un número entero, digamos, arbitrario. En este caso, en el ejemplo, elegí n igual a 3. Esto quiere decir que cada 3 pulsos de la señal original tengo un pulso en la señal de salida. Este divisor es un circuito muy popular y se usa normalmente para dividir la frecuencia de una señal de reloj de referencia. Mejor dicho, dividir, bien digo, para reducir la frecuencia de la señal de reloj. Porque muchas veces en circuitos digitales se trabajan con distintos elementos, distintos componentes donde cada uno requiere una frecuencia de trabajo distinta. Bueno, una forma de conseguir esos relojes para cada uno de los componentes es utilizar un divisor de frecuencia. Por supuesto, la limitación que eso tiene es que las frecuencias más bajas que uno consigue siempre son un múltiplo, ¿no? Un múltiplo entero de la frecuencia de referencia original. Bien. Bueno, veamos cómo construimos a partir de cómo construimos este divisor de frecuencia utilizando máquinas de estado. Mantengamos el ejemplo, supongamos que n es igual a 3, es decir, que queremos dividir por 3 una señal de reloj de referencia. Bien. Bueno, vamos a partir como siempre por el diagrama abstracto de los estados de nuestra máquina. ¿Está bien? Vamos a partir por el estado de reset. ¿Está bien? Llamémosle el estado. Bueno, esta es la señal de reset o estado de inicialización. Y llamémosle a este como hacíamos anteriormente cuando vimos máquina de estado, le llamamos a este estado S0 o el estado inicial. Ahora bien, bueno, nosotros vimos durante el curso máquinas de estados de Mealy y de Moore. Debemos definir primeramente cómo vamos a construir este divisor de frecuencia. Supongamos que utilizamos una máquina de estados de Moore. Recuerden que la máquina de estados de Moore, la particularidad que tiene es que la salida de la máquina es una función pura y exclusivamente del estado de la máquina. Eso quiere decir que nosotros podemos definir en cada estado el valor asociado a la salida. A diferencia de las máquinas de Mealy, donde la salida depende no solo del estado, sino también de la entrada de la máquina, de la entrada de la máquina. Bien. Bien, en este caso, esta máquina, como es un divisor de frecuencia, la señal que va a manejar toda la máquina es justamente el reloj que alimenta a los flip-flops de esta máquina. De manera tal que esta máquina de estado o este divisor de frecuencia no requiere de entradas para funcionar. Solamente la señal de clock, que es la señal de clock de referencia, y vamos a tener una salida, que es donde vamos a tener el pulso cada n pulsos de la señal de clock. Llamémosle Y a la salida y supongamos que
la salida arranca en 1. ¿Está bien? Podría arrancar en 0 y podríamos ponerlo en 1 en cualquiera de los otros estados, como vamos a ver a continuación, pero supongamos que arranca en 1. Bien. Entonces estamos en el estado inicial S0 con la salida en 1. Cuando la máquina recibe una señal de un flanco ascendente de clock, pasamos al estado S1, donde la salida ahora vale 0. En el próximo flanco ascendente pasamos al estado S2, donde la salida continúa valiendo 0. En el próximo flanco ascendente pasamos al estado S3, donde la salida continúa valiendo 0. Y en el próximo flanco de clock regresamos al estado S0, donde la salida ahora vale 1. Entonces, si nosotros graficamos la señal de clock de referencia, que es la que vamos a conectar a cada uno de los flip-flops tipo D que componen esta máquina de estados, deberíamos obtener algo similar a lo siguiente. Supongamos que la máquina inicializa en este momento. Acá prendemos la máquina, el circuito. Esto es el tiempo. Bien. Al inicializar la máquina, la salida habíamos dicho que comienza, esto es Y y esto es el reloj de referencia. Al inicializarse la máquina, la salida arranca en 1, lo definimos de esta manera. En este flanco ascendente, la máquina pasa del estado S0 al S1 y la salida pasa de 1 a 0. En este flanco ascendente, la máquina pasa del estado de S0 pasamos a S1 y de S1 ahora pasamos a S2, donde la salida se mantiene en 0. En este flanco ascendente vamos a pasar de S2 a S3, donde la salida se mantiene en 0, y en este flanco ascendente de S3 regresamos a S0, donde la salida pasa a 1. Y se va a mantener en 1 siempre y cuando el estado de la máquina sea el estado S0. Y el estado S0 de la máquina va a continuar hasta el próximo flanco ascendente, donde la máquina del estado S0 vuelve al estado S1. Y así se repite el funcionamiento de manera periódica. Bien, básicamente uno esperaría este tipo de funcionamiento de un divisor de frecuencias. ¿Está bien? Bien, ¿cómo diseñamos ahora el circuito correspondiente a este divisor de frecuencia? Bien. Primero lo que necesitamos definir es la tabla de transición, es decir, el estado actual y el estado siguiente. Nosotros en este ejemplo tenemos 4 estados. Supongamos que vamos a codificar los estados utilizando binario natural. Entonces con 2 bits nos alcanza para codificar esos 4 estados. Bien. Y además supongamos que al estado S0 lo definimos como 00, al estado S1 como la secuencia 01, al estado S2 como 10 y al estado S3 como 11. Entonces, cuando estamos en el estado S0, la máquina debe evolucionar al estado S1 en el próximo flanco ascendente de reloj.
Del 1 debe evolucionar al 2, del 2 debe evolucionar al 3 y del 3 debe regresar al 0. Entonces esta es la tabla de transición de nuestra máquina. ¿Qué ocurre con el circuito combinacional correspondiente para la salida de esta máquina? Ups. Nosotros hemos definido que la salida se ponga en 1 cuando la máquina está en el estado S0. Fíjense que en todos los restantes estados la salida permanece en 0. Entonces la salida, la tabla de verdad para el circuito combinacional de la salida va a ser de esta manera. Va a valer 1 cuando la máquina está en el estado 0 y la salida va a valer 0 cuando la máquina está en los restantes estados, es decir, el 2, el 3, el 1, el 2 y el 3. Bien. Bien, ahora lo que nos queda por hacer es diseñar los circuitos combinacionales que van a hacer que la máquina evolucione como nosotros hemos definido en esta manera. Bueno, para esto lo que vamos a hacer es simplemente apliquemos una tabla de Carnot, todavía no mapa de Carnot, para cada para cada bit del estado siguiente en función del estado actual. Bien, llamémosle a este S0' y S1', y este es S0 y esto es S1. Está bien, entonces no, estoy haciendo más grande. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces concentrémonos primero en la primera columna del estado siguiente. La primera columna vale 1 aquí y aquí. 0 y 0. Entonces el circuito combinacional correspondiente a S0', fíjense que en este caso lamentablemente no podemos agrupar nada, ya que estos unos no son adyacentes, sino que están en diagonal. Entonces en este caso lamentablemente no podemos reducir la expresión. Pero bueno, tampoco es una expresión tan grande. Esto va a ser S0 por S1 negado más S0 negado por S1. Remarquémoslo por aquí y encontremos la expresión para S1'. S1' vale 1 acá y acá. Si no me equivoco. S0. Bien. Bueno, en este caso sí podemos reducir la expresión para S1', ya que podemos armar este grupo de acá y la expresión simplemente nos va a quedar como S1 negado. Bien, bueno, ya que estamos podemos encontrar también la expresión para el circuito de salida. Vamos a tener, fíjense,
y vale únicamente 1 cuando el estado, cuando la máquina se encuentra en el estado S0, es decir, cuando S0 vale 0 y cuando S1 también vale 0. Bien, hagamos la tabla igual para que nos quede completo. S0, S1, 0, 1, 0, 1, por supuesto vamos a tener un solo 1 ahí, entonces y va a ser igual a S0 negado por S1 negado, algo que podíamos deducir fácilmente directamente de la tabla de verdad de la salida. Bien, una vez que tenemos las expresiones para el estado siguiente, para cada uno de los bits del estado siguiente y para la salida, podemos pasar a la síntesis del circuito digital. Entonces vamos a tener un flip-flop por acá, con su entrada D, su salida Q, la señal de reloj, y por supuesto no lo voy a hacer acá, pero también las señales de set y reset y posiblemente también la señal de enable. De 0 Q0, de 1 Q1, señal de reloj, bien. Esto acá no es negado, ¿no? No sé por qué le escribí la rayita arriba a Q0, pero esto por supuesto que no va negado. Se lo puedo borrar. Ahí está. Bien. Bueno, entonces la expresión para el estado siguiente era para el estado siguiente S0' es esto de aquí. Déjenme escribirla, así me queda a mano. Vamos a escribirla por acá. Es igual a S0 por S1 negado. Más S0 negado por S1 negado. Y S1' es igual a S1 negado. Y bueno, ya que estamos, escribimos también la salida, que si mal no recuerdo era S0 negado por S1 negado. Bien, perfecto. Entonces, S0' es lo que debo conectar acá, a la entrada del flip-flop 0. Llamémosle, a ver, flip-flop 0, flip-flop tipo D 0 y flip-flop tipo D 1. Entonces, aquí lo que tengo es S0' y acá voy a tener S1'. Entonces, lo que debo conectar a S0' es S0 por S1 negado. Ahí tengo la multiplicación lógica. Más, ahí tengo la suma lógica, S0 negado, que lo puedo sacar, vamos a sacarlo de acá. Acá tengo S1 negado,
tengo que multiplicar estas dos cosas y sumarla acá. Y esto es lo que debo conectar a S0'. Bien, S1' es más sencillo, fíjense que simplemente S1 negado. Y S1 negado ya lo tengo acá, o sea que puedo tomar esta conexión de aquí. Y conecto simplemente a S1'. Bien, lo que está faltando ahora es el circuito combinacional para la salida, que también es bien sencillo. Es simplemente S0 negado por S1 negado, perdón, que también lo podemos tomar de aquí y a este otro de aquí multiplicamos estas dos señales y lo que tenemos acá es la salida Y. Entonces, cuando esta señal de clock tenga una forma así, la señal de salida va a ser algo así. Y se va a repetir el pulsito cada 4 pulsos de la señal de reloj original. Hoy al principio no recuerdo si dije cada 3 o cada 4. ¿Está bien? Fíjense que creo que me equivoqué al principio. Fíjense que acá tenemos, digamos, para ser consistente con este diagrama de acá, este pulso de salida, el pulso sobre la señal, digamos, es decir, el pulso de la señal Y, ocurre una vez cada 1, 2, 3, 4 pulsos de la señal de reloj original. ¿Está bien? Entonces esto es un divisor por 4, no un divisor por 3 como había puesto originalmente. Presten atención a eso, que me equivoqué al principio, dije por 3 en lugar de 4. Pero bueno, conceptualmente creo que se entiende cuál es la funcionalidad de, digamos, para qué sirve un divisor de frecuencia. Es decir, cuando uno trabaja con distintos componentes donde las frecuencias de funcionamiento de trabajo son distintas, uno puede optar por poner un clock independiente para cada uno de esos circuitos digitales, o puede tener un clock maestro y de ese clock maestro va derivando los distintos, las distintas referencias o distintas señales de clock para cada uno de esos circuitos a través de un divisor de frecuencia. Y un divisor de frecuencia lo pueden diseñar a partir de una máquina de estado bien sencilla como esta. Bien. Eso es todo respecto del divisor por n.